porque nos reúnes y quieres seguirnos enseñando a vivir en ti, contigo y para ti. Amén. Bien, quisiera antes de comenzar enviar un saludo a los hermanos y hermanas que nos escuchan y que están conectados en internet. Y es bueno mencionarlo porque nosotros que estamos fuera también, cuando estamos conectados en internet, estamos ahí, hacemos parte. Y a veces quisiéramos que nos dijeran: hola hermanitos. Sí. Entonces a Paulita, si está ya conectada, a Peter y Claudia, y digo estos nombres por si ustedes se acuerdan, para que también cuando lleguen a su mente puedan orar por ellos. Nevardo y Gladys, Juan David, Angelita Sandoval, no sé, Ruti, bueno, hay otras personas que están allí. No sé quiénes más que nos están escuchando. Bienvenidos. Y quisiera iniciar con una pregunta. Y por favor, siéntanse en libertad de que quiera responder. ¿Por qué estamos reunidos hoy? Bien, es para. ¿Por qué? Bien, por un mandato de Dios. ¿Quién más quiere opinar? ¿Por qué? ¿Por qué me reúno hoy? Bien, es para. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de por qué yo vengo a reunirme hoy? Muy bien. Bien, por supuesto, es una decisión personal, estamos de acuerdo. Venimos y nos abrazamos, perfecto. Pero hay una razón poderosa, es una razón por la cual tú y yo estamos acá. Bueno, entonces vamos a poder desarrollar lo que Dios quiere enseñarnos para que podamos comprender y poderlo expresar con libertad. Seguro que muchos de ustedes, seguramente todos lo tenemos claro. Bien, vamos a leer un momento de Mateo, capítulo 4, porque el Señor ha venido hablando y ha venido expresando algo, ¿cierto? Desde el domingo pasado, pues desde que yo estoy acá, pero viene hablándonos de tiempo atrás. En la convención nos enseñó, acá ha venido expresando muchas cosas Dios. Y creo, por lo que el Señor me ha permitido estar acá, que Él quiere enseñarnos que es más sencillo, que está bien que sepamos, pero que es algo que va más allá de lo que sabemos. Entonces está en Mateo capítulo 4, versículo 17. ¿Quién quiere por favor leerlo en voz alta, fuerte? Solamente ese versículo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien. Estamos en el inicio de lo que podríamos llamar el trabajo del Señor Jesús en la tierra. Y dice que Él comenzó a ¿qué? A predicar, a hablar y a decir ¿qué? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Miremos en Marcos, ese mismo pasaje, Marcos, como lo dice, está en Marcos capítulo 1. Marcos 1, y el versículo es el versículo 15. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Muy bien. En otra versión, por favor. Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. Muy bien. Ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir, crean en las buenas noticias. Excelente. En las diferentes expresiones, en la traducción está diciendo exactamente lo mismo. Lo que el Señor Jesús nos enseña, y Él comenzó a hablar, es algo diferente de lo que Juan Bautista estaba diciendo. ¿Es un mensaje diferente? Es el mismo mensaje. Sin embargo, Juan dijo algo adicional, refiriéndose a Jesús, está en Mateo. ¿Qué dijo Juan? Hay antecitos. Estamos en 3.2, sí, míralo a ver, por favor. Sigue leyendo. Muy bien. Está leyendo Mateo 3.2. Está leyendo Mateo 3.2. Miremos el Mateo 3, versículo. Vamos a leer Mateo, capítulo 3, versículo 11. Mateo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Muy bien, entonces es algo adicional que dice Juan, refiriéndose a Jesús. Y Jesús está diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay dos elementos allí que el Señor Jesús habla, que también nos lo confirma Juan, que tiene que ver con la realidad de la vida de cada persona que Dios ha buscado, que Dios quiere y que quiere que se viva, que sea una realidad en la vida de cada persona. Lo primero es el arrepentimiento, por supuesto, pero lo siguiente dice: el reino de los cielos se ha acercado. El domingo anterior terminábamos, el Señor nos decía: mas buscad primeramente el reino. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿En dónde estamos? Entonces, Dios quiere que entendamos de una manera sencilla, muy sencilla, para este tiempo, ¿en dónde estamos? Lo primero que tenemos que ver y acordarnos, yo estoy seguro que muchos de ustedes ya lo saben, otros lo están en el proceso y lo van a poder comprender, pero ¿cuándo se produce el arrepentimiento en una persona?
Si quieren, 2 o 3 puedan participar con toda libertad. ¿Cuándo se produce el arrepentimiento? Porque el Señor dice arrepentidos. ¿Y cómo hace una persona para arrepentirse? Cuando reconoce el pecado. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Cómo hace para reconocer el pecado? Cuando conoce a Dios. Muy bien. Dilo. Sí, por favor. Pues eso es lo que produce, pero ya estamos llegando. Cuando se reconoce el pecado, bien. Cuando conocemos a Dios, ¿cómo sabe una persona que es pecadora? Hay un tema que diría yo que es la conciencia. Conoce a Dios y es consciente que lo que hizo o está haciendo es pecado y va en contra de la voluntad de Dios. Bueno. La palabra nos confronta, Uh-huh. nos hace ver que estamos separados y que necesitamos reconciliar. Bien. David. Cuando la persona se encuentra con un Dios santo y de su voluntad dice sí, Dios es santo, cuando reconoce que esa santidad no está en él, ahí empieza el arrepentimiento. Muy bien. Cuando Dios nos enseña cómo es Él, nos dice cómo es Él, entonces al decirnos Dios cómo es Él, nos muestra inmediatamente nuestra condición. ¿Sí? ¿Estamos bien? Pero aún todavía no hay arrepentimiento, porque eso es teoría. ¿Sí? Eso es teoría, y es bien, y es válida, porque es mismo Dios el que nos está revelando. ¿Estamos de acuerdo? Y no solamente nos muestra nuestra condición, sino que nos dice sencillamente, yo soy uno y ustedes son otros. Así, sencillo. ¿Sí o no? Y ustedes no pueden estar conmigo, porque como yo soy y como yo pienso, en esa condición que ustedes están como la guayabera. Ustedes saben qué es la guayabera, la camisa que se usa por fuera del pantalón. Es una expresión que para los que viven en tierra caliente y vivimos en tierra caliente, sabemos lo que significa tener la camisa dentro del pantalón. Eso es bien. Pero dice Dios entonces, y ahí tenemos otra vez conocimiento. Pero ¿cuándo se produce el arrepentimiento? Eso es lo importante, y es a lo sencillo. Dios me enseñó a través de alguien que Él enseña de lo sencillo lo profundo. ¿Cuándo entonces se produce el arrepentimiento? Por lo que yo sé. Entonces, ¿cuándo se produce? ¿Por mi trabajo? ¿Porque estudio mucho? ¿Porque oro mucho? No. Porque hay la intervención de Dios en la persona del Espíritu Santo y te dice cuál es tu condición y te la revela. ¿Estamos? De lo contrario sería teoría. Y obviamente Dios no está queriendo que seamos teóricos o que tengamos mucho conocimiento académico. Eso no es lo que Dios quiere. Por eso cuando tú y yo hemos tenido que enfrentar esa verdad, ¿qué más podemos hacer? Es tan inobjetable, es que no podemos más que decir, Señor, realmente tú eres perfecto, tú eres santo. Y cuando me veo delante de ti, realmente yo no tengo nada contigo. Y entonces viene el arrepentimiento. Y de eso era que hablaba Juan. Le estaba hablando a muchos que conocían, tenían conocimiento, conocían los hechos de Dios, sabían muchísimo acerca de Dios.
hasta se habían atrevido a interpretar a Dios de determinada manera y habían añadido muchas cosas. Pero Juan, que en la condición como vestía y como se presentaba, para algunos podrían acordarse de un tal Elías, pero seguro que para otros, ¿y este quién es? Esa pinta que trae, porque ¿cómo era que andaba Juan? Muy bien. Pero lo que Juan hablaba no tenía nada de mensaje diferente a lo que Dios venía hablando muchísimo tiempo atrás. Y cuando se produce el arrepentimiento sincero, correcto, fruto de lo que Dios hace en nuestra vida, entonces pasa algo en nosotros. ¿Qué pasará en nosotros? Pero ¿cómo será el cambio? O sea, ¿en qué consistirá ese cambio? ¿Será que pues ya no vamos a bailar, ya no vamos a tomar, ya no comemos rellenita? ¿O cómo se dice en inglés? No, mentiras. Ya no se incomoda estar haciendo lo que está. Bien, pues está bien. Hay algo que pasa en nosotros. Bien, excelente, hay algo. Pero tenemos que tener claro qué pasa en nosotros. ¿Qué sucede en nosotros cuando realmente ha pasado, ha sucedido ese arrepentimiento y Dios nos ha llevado allí? Y Dios nos ha colocado ahí y le decimos, Señor, sí, te necesito. La solución que tú diste para que yo pueda tener tu pensamiento, para que yo pueda estar contigo, yo creo y la necesito urgentemente. Y por eso, Señor, te pido que me perdones. Ahí pasa algo. Y sucede algo que tenemos que ser conscientes, que tenemos que estar claros. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes lo dicen, lo confiesan y hasta lo decimos con orgullo. Yo soy, ¿qué? ¿Perdón? Juan capítulo 1. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Y 12. Muy bien. En otra versión, si quieren leerla, por favor. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Bien. A los que le recibieron. Perdónenme, voy a colocar un ejemplo así sencillo. Si llega una persona a tu casa, tú no la conoces, ¿la recibes? ¿Le dices, siga, por favor, siéntese? No. ¿Qué tiene que ser para que tú la trates con tal confianza de que le diga, por favor, siéntese, quiere cafecito, hace falta el cafecito? ¿Qué tiene que pasar? Bien, un conocimiento. Bien, tiene que haber una relación. Cuando Dios nos busca y comienza, y ni yo tenemos como claro desde cuándo comenzó el Señor a buscarnos, pero lo podemos asegurar que desde el mismo vientre de nuestra madre Él lo está haciendo. Entonces, Él está buscándonos y está tratando de que nosotros podamos entender. Cuando de pronto alguien nos guía en un discipulado, en la palabra, y comienza el Señor a hablarnos y hablarnos y hablarnos y a enseñarnos quién es Él, comienza a llevarnos de esa manera tan preciosa, para llevarnos a decir, lo que yo quiero es que usted sea ¿qué? Un hijo.
un hijo. Y tiene una profundidad tremenda, pero es muy sencillo. Y no podemos comparar cómo es que soy yo como hijo y cómo es mi padre como mi padre, porque no estamos hablando de esa relación. Estamos hablando de Dios, que ya nos ha enseñado cómo es, pero también nos está enseñando que Él quiere que seamos hijos como Él quiere. No como nosotros pensamos que debe ser, ni como muchas veces entendemos que es. Y como muchas veces que escuchamos que nos enseñan, usted es hijo de Dios y tiene derecho de pedir todo lo que sea, entonces comenzamos a pedir carro, casa, beca y todo lo demás. No es eso, no es eso. Ahí estamos, hay algo que Dios quiere enseñarnos a todos y no solamente enseñarnos, sino que seamos conscientes de que Dios mismo ha producido eso, cuando nos hemos arrepentido así sinceramente. ¿Y qué dice el versículo 13 de Juan? Ok, entonces los hijos no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso lo tenemos todos en la teoría, en la palabra lo dice y está claro. Pero ¿qué tan conscientes somos nosotros de eso? ¿Qué tan convencidos estamos de que realmente somos? El Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, eso ustedes ya lo conocen y si no pueden leerlo, por favor, que lo que hoy estamos compartiendo ustedes lo puedan verificar en la palabra y lo puedan ver de esta manera como Dios lo está enseñando. Le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después le dijo, el que no naciere de nuevo, si no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino. Entonces hay algo tremendo, que no es producido por nosotros, ni por la buena voluntad nuestra, ni por nuestra capacidad, ni por nada. Es porque Dios mismo lo ha hecho y lo produce en nosotros. Él interviene porque nos ama. Y entonces nos ha hecho hijos. Pero al ser hijos significa que hemos nacido de nuevo. Si ustedes quieren ver, por favor, ahí en Juan nos dice que somos hijos y que fuimos engendrados por Él. Ya no somos de papito y mamita, sino de Él. En Segunda de Corintios 5:17 o Primera de Corintios, bueno, Segunda de Corintios. ¿Qué dice? Bien, ¿qué dice? Que si alguno está en Cristo, cuando tú te has arrepentido, obviamente has entendido que tú necesitabas la solución que Dios había dado y estaba hablando de Cristo. Si nos habla de Cristo, en ese punto, en el arrepentimiento, ¿de qué nos está hablando? Cuando Dios dice arrepentidos, ¿de qué nos está hablando con ese arrepentimiento? ¿Cómo hacemos para conjugar todo allí? ¿Qué está predicando el Señor Jesús? Bien, sí, es el resultado de lo que Dios hace, pero ¿qué está predicando? Bien, estamos de acuerdo. Correcto, ese es el arrepentimiento, o con Dios, que esa es la solución. Pero ¿sabe qué está predicando el Señor Jesús? El Evangelio. Él está hablando del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Se acuerdan? Primera de Corintios, capítulo 15,
¿Quién lo tiene? ¿Quién se acuerda? Que lo pueda expresar. Vida, muerte, sepultura y resurrección. ¿De quién? De Cristo. Sí, está bien. Él está hablando, cuando habla del arrepentimiento, tú no puedes, ninguno de nosotros hemos podido arrepentirnos a menos que el Espíritu Santo nos hubiera guiado y hubiéramos tenido claro que la solución que Dios había dado para volver a Él era Cristo. La promesa que Él había dado en Génesis 3:15. ¿Estamos allí? Pero miren, todos entendemos la crucifixión y muerte, la sepultura, pero no entendemos la resurrección. Y decimos así, resucitó el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser hijos? Si Él no ha resucitado y si Él resucitó y nos dice que somos sus hijos, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con nosotros? Resucitamos con Él. Pero claro, ustedes dicen, pero es que yo no he muerto. Sí murimos. Si era que estábamos no muertos, estábamos remuertos. Para hablarlo en términos actuales. Estábamos separados de Dios totalmente. Cuando Él nos enseña y nos lleva al arrepentimiento, entonces hemos creído en el Evangelio. Pero no solamente hemos entendido que nuestros pecados han sido perdonados, sino que ahora estamos en una condición, y es una condición que fue hecha por Dios, que Él mismo lo hizo, y nos engendró de tal manera que somos sus hijos. Entonces, ya nuestro carácter tiene que ser diferente, no porque nos lo propongamos nosotros en sí mismos, sino porque Dios está obrando en nosotros. Entonces ahora somos hijos. Ahí estamos, y hasta ahora vamos en el arrepentimiento, y quedamos en una condición, somos hijos de Dios. No está diciendo Dios, yo los hice a ustedes cristianos, eso no es, y perdonen que insista en eso. Y si Dios ha colocado algo en mi vida para aclarar, para compartir, yo lo estoy diciendo por eso, porque no estamos viendo hijos de Dios. Y eso lo habla también primeramente a mí, por supuesto. Pues lo compartimos por eso. Y no porque Dios no lo haya hecho. Miremos Efesios capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 14. Y voy a pedir el favor a alguien que tenga voz fuerte para que lo lea. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, porque hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir a todas las cosas en Cristo, en la dispensación
del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien, allá podríamos hablar mucho y estudiar mucho, y el Señor seguro nos va a revelar, pero miremos algo muy sencillo. ¿En qué tiempo está conjugados los verbos allá? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, según nos escogió en Él. Bien. ¿Desde cuándo estamos para hacer parte del reino? Desde antes. Y cuando vino el Señor Jesús, entonces, ¿fue después o solamente cuando muramos aquí es que comienza a vivirse esa realidad? Dios nos ha enseñado cómo es Él. Lo que Él piensa, lo expresa y es. ¿Sí? El versículo 13, y allí el Espíritu está hablando a través de quien escribió Efesios. Dice que primeramente los que esperaban, pero el versículo 13 dice, en Él también vosotros. Y esa palabra, esa expresión también, quiere decir que estamos incluidos. Por supuesto que Dios, que lo sabe todo y lo conoce todo desde antes, Él ya tenía cómo. Y entonces nos hace sus hijos. Dice que como oímos el mensaje de la verdad del Evangelio y lo creímos, producto de la acción del Espíritu de Dios en nosotros, entonces fuimos sellados. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Bien. El sello tiene muchas connotaciones y interpretaciones, pero hemos sido sellados, quiere decir que se coloca un sello para garantizar, porque en el versículo siguiente nos dice que es una garantía. Entonces es un sello de garantía, y es un sello de garantía que dice que nosotros somos hijos de Dios. Bien, entonces hemos creído en el Evangelio, somos hijos de Dios, y la pregunta es, ¿en dónde viven los hijos de Dios? Porque Dios nos toma de una situación y nos lleva a otra. Somos sus hijos. ¿Cómo ser hijo de Dios? ¿Cómo aprender a vivir? ¿Cómo vivir como hijo de Dios? ¿Eso ya lo sabemos? No. ¿Qué hace Dios? Colosenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13.
versículo 13. Y vamos a leerlo en varias versiones por si de pronto la traducción no nos ayuda mucho, pero hagámoslo. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Bien, en otra versión. Versículo 13, 1-3. Bien. ¿En dónde estamos ahora? En el reino. En el reino. Ahora, ¿sabemos cómo vivir en el reino de Dios? Si nos llevaran, por decir algo, en este momento nos llevaran a vivir, ya nos trasladaran directamente a vivir al reino allá a Inglaterra, allá con la reina y con toda su corte y todo eso. ¿Podríamos nosotros desenvolvernos fácilmente en eso? No, ni quiero. Pero Dios nos lleva a un reino. Y la verdad es que nosotros no sabemos vivir en ese reino, porque hemos vivido bajo el dominio de algo que no era según Dios. Entonces estamos en otro reino. Somos hijos y vivimos en un reino. No hay otro reino, no hay sino un solo reino. Y el reino es de Dios. Él nos dice, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder vivir en ese reino? Lo primero es que tengamos convicción en nosotros que somos hijos. Si no estamos convencidos que somos hijos y que no somos por nuestra fuerza y nuestra capacidad, ni porque somos buena gente y buenas personas, o porque sabemos mucho de la palabra de Dios, tampoco. Y no estoy diciendo que no se sepa, porque Dios enseña a cada persona como cada persona aprende. Y Dios, hay algunos que les gusta la forma académica de aprender y Dios les enseña de la forma académica de aprender. Pero hay otros que aprenden de una manera diferente, pero Dios está enseñándonos a todos. Él no tiene ningún problema, porque Él sabe cómo somos y cómo aprendemos cada uno. Y eso no quita lo que Dios hace. Como aprendas, no interesa. Dios se encarga de que aprendamos, pero la condición de lo que Él ha hecho no cambia. Somos hijos toditos. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero nosotros no sabemos vivir como se vive en ese reino. De verdad, y muchas veces hacemos un gran esfuerzo desde nuestro punto de vista natural. Y ahora vamos a mirar. Nosotros queremos entender el reino de Dios desde nuestra capacidad natural. Y dice, pero es que yo estoy acá. Y yo estoy aquí, y aquí tengo hambre, y aquí necesito pagar arriendo, y aquí tengo muchas cosas. Pero Dios nos dijo que Él nos trasladó a un reino. Miremos qué dice de ese reino. Primero Juan capítulo 17. Como para que nos ubiquemos, para que sepamos en dónde estamos, porque sí nos colocó en un reino, en su reino. El versículo 16 y el versículo 17, el Señor Jesús está orando y está hablando con su Padre. ¿Y qué está diciendo? Versículos 16 y 17. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos de tu verdad, tu palabra es verdad. Bien. ¿Quién quiere leer otra versión? Conságralos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y el versículo anterior. Ellos no son
Ok, cuando el Señor Jesús está diciendo, hablando con el Padre y le está diciendo, ellos no son del mundo, se está refiriendo a los apóstoles que estaban con él, los discípulos que estaban con él. Muy bien, está hablando de todos. Está diciendo al Padre, ellos no son del mundo, ya han creído, a ellos todavía le faltaba algo, que nosotros lo tenemos. El Espíritu Santo no había llegado, pero estaba el Señor Jesús con ellos. Y dice, ellos no son del mundo, como tampoco soy del mundo. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces ahí nos dice algo del reino. Primero, que no es de este mundo. Entonces, quiere decir que ese reino tiene una manera de ser, de vivirse. Pero la manera de ser y de vivirse tiene que ver con lo que pensamos. Y si es del reino de Dios, entonces tiene que ver con lo que piensa Él. Por eso dice, santifícalos en la verdad. Porque la verdad, ¿qué es? La expresión del pensamiento de Dios. Por eso la palabra esta, la Biblia, no es un libro común y corriente. Un libro que, si lo vemos así, pues tiene páginas y tiene letras y ya. Pero cuando leemos el libro de Dios, conscientes, absolutamente convencidos que somos sus hijos, entonces Dios está actuando por medio de su Santo Espíritu para que esa palabra llegue a donde tiene que llegar y traiga a cada uno de nosotros enseñanza y convicción. Hay muchas personas que se han capacitado en estudiar la palabra de Dios y trabajan en universidades enseñando la palabra de Dios, pero ¿saben qué? No son hijos de Dios. Tienen una profesión, pero no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la estudiaron para aprender algo, un oficio, pero Dios no nos dio la palabra para que aprendiéramos un oficio, o para que supiéramos y fuéramos los tremendos intelectuales. Dios nos dio la palabra para que pudiéramos aprender a vivir en el reino de Dios. Si vamos más adelante en el capítulo 18, eso es, creo que he conocido desde hace mucho tiempo, aún sin haber entendido mucho ni haber creído, pero esa palabra, ¿cómo la conocíamos? Yo desde pequeñito la conocía, o cuando era menos o más joven que hoy. ¿Que no tenía qué? No, hermano, yo comencé a ganar muy jovencito, pero... Juan 18, versículo 36, ¿qué dice? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a sus hijos. Pero mi reino no es de aquí. Ok. Mi reino no es de este mundo. Entonces, el Señor Jesús está diciendo, mi reino no es de este mundo, y se lo está diciendo a Pilato. Pero ¿a quién se lo está diciendo a nosotros en este día, hoy? A mí. Me está diciendo, Carlos, yo te hice mi hijo y tú ya no vives en donde vivías antes. Tú ahora vives en un reino y tienes que aprender a vivir en ese reino. Entonces, el reino no es de este mundo. Pero ¿qué significa que no sea de este mundo? Porque eso es bien importante. ¿Por qué hablamos tanto del mundo? ¿Por qué se habla tanto del mundo? Si el reino tiene una manera de ser y de vivirse, el reino de Dios
está enfocado en quién? En Dios. Está enfocado en Dios. Entonces, el reino de Dios se vive de acuerdo al pensamiento del reino, del que estableció el reino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿el mundo cómo vive? Conforme al pensamiento del mundo. ¿Y saben qué? El pensamiento del mundo, ¿cuántos pensamientos tiene el mundo? Bueno, es el resultado. No tiene nada que ver con el reino de Dios, primero. Digamos, en su manera de pensar y de ser, no tiene nada que ver con el reino de Dios. ¿Sí o no? Pero ¿cuántos pensamientos hay? Muchos. Muchísimos. Y cada día salen más. O si no, miren el internet. ¿Verdad que eso hay pensamientos de todo tipo? Pero lo lindo de el privilegio, el honor de que el Señor nos haya hecho sus hijos, nos lleva a algo, a que solamente hay un pensamiento y no puede ser diferente para nadie, ni puede expresarse de diferentes maneras. Dios, ¿cómo es? Único. Dios es perfecto. Entonces, cuando leemos la palabra, hermanos y hermanas, con esta perspectiva, con esta verdad, no con esa perspectiva, sino con esa verdad, podemos entender muchas cosas. Porque en muchas porciones de la palabra nos está diciendo sencilla, amados los unos a los otros. Y qué tremendo es amar al otro. Qué difícil. Pero cuando sabemos quiénes somos y quién es el que está en nosotros y qué pensamiento tenemos, no es difícil. Sí hay algo en nosotros. Dios hizo una nueva criatura, pero ustedes y yo sabemos que no, cuando nos arrepentimos y creímos, pues nos seguimos peinando igual, seguimos vistiéndonos, caminando, bueno, tomando transporte, etcétera, etcétera, y seguimos ahí. Pero lo que Dios hizo es profundo. Cuando el Señor estuvo con el pueblo de Israel y lo sacó de Egipto, Dios decidió habitar en medio de ese pueblo. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo hizo Dios para habitar en medio de ese pueblo? ¿Qué le dijo a Moisés que hiciera? Un tabernáculo. Y estaba en medio de un pueblo que le creía, que no le creía, conforme, inconforme, etcétera, etcétera. Estaba ahí. Pero Dios decidió habitar en medio de ese pueblo y entonces Él hizo un tabernáculo. Cuando viene el cumplimiento del tiempo y entendemos lo que Dios en la persona de Cristo hace, nos hace nacer de nuevos, entonces Dios establece un tabernáculo en nosotros porque Él decide habitar en nosotros. Dice que Él nos da el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está en nosotros? Y es Dios. Entonces, ¿quién está en nosotros? Dios. Dios decide habitar en nosotros y Él hizo algo nuevo. No lo podemos percibir, no lo podemos tocar, pero eso es verdad porque Dios lo dijo, Dios lo hizo y es así. Esa es nuestra fe. Le creemos. Entonces Dios hizo un tabernáculo, una nueva criatura donde Él iba a habitar. Y nosotros estamos en este estuche, y este estuche estorba. ¿Y sabe para qué estorba?
¿Por qué Dios no nos quitó el estuche si ya le habíamos creído? Por muchas razones. La primera, porque tenemos que aprender a vivir en el reino. Pero otra, muy importante y no menos, no tienen categoría, es que si no tuviéramos esto, ya estaríamos con Él. Pero Él nos lo dejó para aprender a depender de Él. Porque esto que nosotros muchas veces nos mueve, que tiene unos pensamientos que nos mueve, que traemos de no sé cuántos años llevamos cada uno de vivir en un sistema, en una forma de pensamiento del mundo, todavía eso está ahí. Dios no nos lo quitó. Y con eso muchas veces decidimos, y con eso muchas veces vivimos, y con eso muchas veces nos disculpamos de por qué no vivimos como hijos. Porque ese pensamiento nos gana. ¿Pero por qué nos gana? Estoy convencido, por lo que ha pasado en mi propia vida, que nos falta estar plenamente convencidos de que somos hijos, pero no para sacar pecho y decir, es que yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. No. Es porque soy consciente que soy una persona diferente. Soy consciente que Dios vive en mí. Soy consciente que a donde yo vaya, estoy en el reino de Dios. Estoy en el reino de Dios. ¿Dios tiene influencia sobre todo? ¿Sobre el mundo tiene influencia Dios? Claro que sí. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay transformación? ¿Por qué no hay impacto? Cuando veíamos en la convención y Dios nos enseñaba sobre el servicio, no podemos vivir el servicio si no somos conscientes que somos hijos. O sea, no es confesar que somos hijos. No es confesar y decir, es que yo aprendí esto y esto y esto. Es verdad, así fue como Dios te llevó. Pero el vivir como hijos, el aprender a vivir en el reino es muy diferente. Y casi no hay ni que hablar. En realidad no tendríamos ni que hablar. Porque la verdad que hay en nosotros, el que está en nosotros, y si nos unimos a su pensamiento, a su verdad, entonces los que los demás van a ver es alguien diferente. Como no conocen a Dios, pues no pueden decir es que yo veo a Dios en ti, porque obviamente no lo conocen, pero van a ver algo diferente. Y eso es válido, estemos en el servicio de Dios, predicando el Evangelio, o tú estés en un cargo público, o estés en la escuelita, o estés en la casa, en todo lugar, porque el reino de Dios está en donde está Dios. ¿Y dónde está Dios? Acá, conmigo. Pero la verdad es que muchas veces no somos conscientes de que Dios está en mí. Y entonces es un conflicto, y muchos dicen es que tengo una lucha. No, pues claro, así cualquiera lucha, porque todavía no he entendido. Y obviamente no es por mis palabras, es por lo que Dios está diciendo, es por lo que Dios ha enseñado, es por la convicción que Dios está trayendo a cada uno. Y perdonen lo que yo voy a decir. Muchas comunidades aquí y alrededor del mundo están llenas de personas, y no las estoy calificando, pero si fuéramos conscientes todos de lo que somos y en dónde vivimos, realmente habría un impacto. Pero es cierto que pareciera que como que el mal avanza, como que todo lo perverso y todo lo terrible como que avanza y hasta nos atemoriza a nosotros. Pero no es así.
No tiene por qué ser así. Está en nosotros el que gobierna, el soberano, el que tiene toda autoridad. Entonces, unámonos a Él como somos, conscientes de lo que somos, y aprendamos a vivir en el reino. Si Dios nos da vida, muy temprano todavía, creo, no está bien. Entonces seguimos. ¿Hasta a qué horas tengo que entregar, pastor? Perdón. Faltan 20 para las 10, pero no hay problema, están acostumbrados hasta que... bueno, seguimos. Quisiera dejar introducido lo que vamos a compartir el próximo domingo. Hoy hemos hablado de cuando el Señor Jesús comienza a hablar del arrepentimiento y del reino. Y el reino se ha acercado porque Él venía justamente a enseñarnos acerca del reino. El arrepentimiento ya venía hablándose de tiempo atrás, pero no se estaba dando. Pero obviamente era el cumplimiento del tiempo en el cual Dios había prometido que se iba a dar. Entonces vino el cumplimiento y se dio el evangelio real. Luego Él habla del reino. Y veíamos que cuando comienza a hablar del reino, el Señor comienza a enseñar sobre cómo es ese reino. Y comienza ya con las bienaventuranzas. Vemos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Pero en realidad podemos mirar al Señor Jesús y aprender de Él. ¿Cómo entonces comenzamos a ser hijos de Dios? Dios ya nos hizo. Y perdón, pero ya no se puede escapar de ahí. Él ya nos hizo, somos hijos. Pero ¿cómo comienza a vivir un hijo de Dios? ¿Cómo hacemos nosotros para poder aprender a ser hijos de Dios? ¿Qué piensan? ¿A quién? Bueno, conocemos mucho de Dios. Pero ¿quién fue el que dijo, el reino de los cielos se ha acercado? Jesús. Entonces, ¿a quién vamos a mirar? Pues, ¿de dónde venía Él? Bien. Él viene a enseñarnos acerca del reino. Entonces, para poder aprender acerca del reino y cómo se vive en el reino, tenemos que mirar, conocer al Señor Jesús. En Colosenses, ya les voy a decir, capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3? ¿Y por qué dice el versículo 3? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bien. ¿Ese muerto de dónde será? ¿Muerto a qué? Al mundo, ya no estamos en el mundo. O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no pensamos como el mundo. Entonces dice, si habéis pues resucitado con Cristo, ¿tú crees que has resucitado con Cristo? ¿O todavía no? Sí, Dios lo dijo. Yo no sé si le crees todo a Dios, pero yo le creo, no sé. Yo resucité, gracias a Dios. Pero dice buscar las cosas de arriba. Entonces, ¿qué es buscar las cosas de arriba? Pues el reino de Dios. Pues cómo piensa, cómo se vive. Y dice entonces que tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba. Quiere decir que nuestro pensamiento, nuestra intención, nuestro corazón, nuestra manera de vida, cada día ha de estar enfocado
en las cosas de arriba. Y para poder ver por dónde comenzamos como hijos a vivir, entonces eso está en Filipenses capítulo 2. Todo lo estoy compartiendo, ustedes pueden leerlo y pueden pelear si quieren también, no hay problema. Filipenses capítulo 2. Versículos 5 y 6. Perdón. Versículos 5 y 7. 5 al 7. Versículos 5 al 7. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bien. Otra versión, por favor. Por favor, hermana. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy escribiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano, también como hombre. Bien. Otra versión. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Bien. Ahí comenzamos. En el ejemplo del Señor comenzamos todos. Porque ya no estamos para el arrepentimiento, puesto que ya Dios lo produjo en nosotros. Ya somos hijos. Ya no podemos vivir en el arrepentimiento. Ya somos hijos, ya eso pasó. Ya estamos en una condición diferente, somos hijos. Pero como necesitamos aprender a vivir como hijos, entonces tenemos que ver el ejemplo del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que dice? La Escritura dice que haya en nosotros el mismo sentir, que tengamos la misma manera de pensar. Pero, ¿cuánto conocemos cómo piensa el Señor Jesucristo? ¿Cómo pensó? ¿Qué fue lo que dijo? Porque lo que Él está expresando, ¿es de Él? No. Bien, entonces esa es la manera de pensar ¿de quién? Del Padre. Y el Señor Jesucristo no tenía otra manera de pensar, ¿o sí? Lo que pasa es que Él tenían el mismo pensamiento. Muy bien, entonces, ¿cómo que comenzó a vivir Jesús aquí en la tierra? Como hijo de Dios, como tú y como yo. Pero para eso, ¿el qué hizo? Siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. Quiere decir, perdón si lo voy a colocar de otra manera, es que Él es Dios, pero no usó eso para vivir acá, porque Él venía a enseñarnos cómo es que se vive. ¿Qué pasa con nosotros? Hemos aprendido mucho acerca del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, y tenemos muy claro lo que es el arrepentimiento, y tenemos muy claro todo el carácter de Dios y cómo éramos nosotros y de dónde nos sacó Dios. Entonces Dios quiere que hagamos lo mismo. Eso ya lo tenemos, eso ya es verdad, eso es un hecho, eso nadie nos lo puede quitar. Pero ¿sabe qué? Despojémonos de eso. Despojémonos de eso, eso ya lo tienes. Eso ya es. Pero esa no es la razón por la cual tú eres creyente
o eres hijo de Dios. Entonces Dios quiere que vivamos como hijos. No nos aferremos a eso. No nos consideremos que sabemos mucho. Lo sabemos porque Dios nos lo dio, pero no podemos estar ahí todo el tiempo. Porque saben que no estamos disfrutando ni deleitándonos en el pensamiento de Dios, de vivir como verdaderos hijos de Dios, de disfrutar el reino de Dios. Cuando disfrutamos el reino de Dios, lo que dice el mundo no me interesa. Lo escucho, estoy ahí, pero no es mi razón de vida. Entonces despojémonos de eso, lo tenemos. Pero dice además que Él se colocó en forma de siervo. Y ahí empatamos con lo que vimos en la convención. ¿Qué significaba ser siervo? ¿Qué es ser siervo? Pero entonces ahora podemos verlo desde lo que Dios nos está hablando, que somos hijos. Por ahí comenzamos. Por ahí comenzamos. Está bien que hemos aprendido, está bien que Dios nos ha enseñado, está bien que hemos profundizado y tenemos claro mucho el carácter de Dios, pero sabe que eso no es para tenerlo en el conocimiento. En Corintios, déjenme ver si es primera o segunda de Corintios, capítulo 8, ustedes que saben más están, el conocimiento envanece. ¿En cuál está? Sí, yo sé que está en la Biblia, pero es que no me acuerdo. Primera de Corintios 8, 2. Buena atención. Primera de Corintios 8, 2, en la parte B del versículo 1 dice, ¿el conocimiento qué? Envanece. ¿Pero el amor qué? Edifica. Bien. Pero ¿saben qué? Lean el siguiente versículo. ¿Qué dice el siguiente versículo? No, el siguiente versículo. ¿Quieren leerlo duro, por favor? Bien. Y eso nos coloca en un punto claro. Una cosa es que sepamos de dónde Dios nos ha sacado y tenemos claro lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Pero ¿saben qué? Todavía no sabemos todo de Dios. Todavía no, hermanos. Sí está bien entender, está bien conocer a Dios, pero nuestra confianza no está en aferrarnos a eso. Por eso despojémonos. Dios está hablándoles a ustedes como nos ha hablado a nosotros, porque Dios está interesado en que vivamos como hijos, en que seamos hijos, en que disfrutemos el reino, en que no andemos preocupados por qué hemos de comer y qué hemos de beber, porque estamos en un reino. A Dios conoce nuestra necesidad, la que Él sabe que es nuestra necesidad, no la necesidad que nosotros le contamos a Él que nosotros tenemos, porque no es la misma, porque nosotros somos muy buenos para generar necesidades, y si no generamos necesidades y nos las inventamos, nos ponemos frente al televisor y ahí nos generan 48,000 necesidades, y comenzamos a pedirle al Señor por esas necesidades, pero esas no son. Dios sabe cuál es nuestra necesidad real y Él está hablándonos hoy a nosotros, a ti, a mí, a los que tenemos conocimiento, a los que ya sabemos y a los que están aprendiendo. Dios quiere que seamos hijos y vivamos como hijos, punto. Aquí, o donde Dios te lleve, el reino de Dios está y tú lo vives ahí. ¿Alguien
¿Tiene alguna duda ahora? Yo sé que mis palabras no pueden producirlo, pero repasen. Lean la palabra como hijos, no como aspirantes a hijos, no como aspirantes a vivir en un mundo mejor. No. Ustedes y yo no podemos pensar en un mundo mejor, porque estamos en un mundo perfecto, en el mejor, en el reino, pero tenemos que disfrutarlo, tenemos que vivirlo, y eso implica muchísimas cosas. Eso implica que muchas personas, generalmente las más cercanas a nosotros, nos digan: ustedes están pero chiflados, están locos, ustedes son unos idealistas, ustedes lo que están es proclamando ¿cómo dice el contrario al capitalismo? Un socialismo, pero religioso. No. Por eso la gente se atreve a decir cosas, porque hablamos sin conocer todo. Por eso el Señor dice: el que cree saber algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces les animo, porque todavía tenemos que caminar. Estamos acá para caminar, para disfrutar, para vivir el reino. Pero tenemos que mirar las cosas de arriba, tener la perspectiva correcta. En Hebreos nos dice que el Señor Jesús tenía puestos sus ojos en lo que Él sabía que le esperaba. Su gozo era por eso. Y nosotros, pareciera que el mundo nos agobia, pero hermanos, hermanas, estamos en el reino de Dios porque somos hijos de Dios, porque Él hizo de nosotros hijos, y Él quiere que lo vivamos. Con este pensamiento en mente, si Dios nos da vida, la semana entrante vamos a mirar algunos elementos que nos van a permitir como hacernos una autoevaluación, aunque yo espero que cada uno lo haga en su casa, y entonces puedan mirar frente a Dios, frente a lo que Dios dice, frente a Dios cómo piensa, y frente a tu verdad cotidiana, si estás en el reino o estás fuera del reino, si estás viviendo de esa manera o de otra manera. Y bien, no es para que nos sintamos mal, de ninguna manera, por supuesto. Nos sentimos mal porque hemos quizá perdido mucho tiempo, pero no importa, Dios es vigente hoy, y Él quiere que hoy disfrutemos de lo que Él ya hizo por nosotros. Cada uno en su puesto. Por un momento, antes de entrar en otro proceso, quiero que oremos, o ore, si quiere, si se siente con ánimo a hacerlo, y le diga al Señor lo que, de acuerdo a lo que Dios te ha enseñado, y exprésale lo que tú tengas, lo que quieras. Dilo en este momento, y luego vamos a entrar en otro proceso también, porque en el reino de Dios, el Señor Jesús, cuando se despojó de sí mismo, siendo Dios, palabras más, palabras menos, dijo: voy a depender de ti, Padre, voy a entregar todo de mí, no quiero usar de lo que soy, porque quiero depender de ti. ¿Y cómo podemos depender de Dios? Si no es teniendo comunión con Él, si no es teniendo esa intimidad con Él. Como el Señor nos enseñaba el domingo anterior, tenemos que orar, pero no para adular al Señor. Tenemos que orar porque necesitamos aprender, necesitamos ser formados por Dios para vivir y disfrutar del reino. Y entonces la luz de Cristo brillará en cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, por tu verdad.
Gracias por enseñarnos lo que somos y en dónde vivimos. Te pedimos, Señor, que nos enseñes, que lo podamos ver de esa manera tan sencilla como tú enseñas, de tal manera que nosotros entendamos y disfrutemos el reino, que es disfrutarte a ti y vivirlo juntamente contigo. Puesto cuando hiciste al hombre allá y le formaste en el Edén, le colocaste en el Edén, no era para estar independiente, era para vivir a la manera tuya, con el pensamiento tuyo, disfrutar lo que tú habías hecho, para lo que lo habías hecho. Señor, muchas gracias por darnos esa verdad y ayudárnosla a entender, pero más por ayudárnosla a vivir. Amén.